Mucho antes de que el legendario Tyrannosaurus Rex emergiera en los bosques del norte, la Tierra era dominio de otros colosos carnívoros, criaturas que acechaban bajo cielos primitivos y entre paisajes que parecían infinitos. Los carcharodontosaurios, conocidos como los lagartos con dientes de tiburón, formaban una familia de depredadores que se extendía por los continentes del sur, sus mandíbulas repletas de cuchillas dentadas capaces de desgarrar carne y hueso con una eficiencia aterradora. Durante incontables generaciones, estos cazadores dominaron ecosistemas rebosantes de vida, perfeccionando cada músculo, cada sentido, para sobrevivir en un mundo donde solo los más aptos prosperaban. No eran una sola especie, sino un linaje vasto y diverso, adaptado a los desafíos de cada rincón del hemisferio sur, desde desiertos abrasadores hasta bosques húmedos y oscuros. Su reinado comenzó casi 30 millones de años antes de que el primer Tyrannosaurus Rex existiera, y su legado quedó grabado en los huesos de los animales más formidables que jamás hayan caminado sobre la faz de la Tierra. Estos depredadores no solo eran grandes, sino increíblemente veloces y ágiles, capaces de emboscar a sus presas con una precisión letal, utilizando estrategias de caza cooperativa y ataques relámpago. Su linaje se remonta a depredadores aún más antiguos, como el Allosaurus, que patrullaba el supercontinente de Gondwana durante el Jurásico tardío hace 150 millones de años, cuando la Tierra era un mosaico de selvas y desiertos primigenios. A medida que los continentes se fragmentaban, estos terópodos evolucionaron en aislamiento, enfrentando climas extremos, sequías prolongadas y la competencia de otros depredadores igualmente formidables. Esta separación geográfica permitió que cada especie desarrollara adaptaciones únicas, mandíbulas más poderosas, sentidos más agudos y una resistencia inigualable ante la adversidad. A diferencia de los tiranosaurios del norte, los carcharodontosaurios se especializaron en la caza de presas gigantescas, desarrollando técnicas de acecho y emboscada que les permitían derribar incluso a los herbívoros más colosales. La evolución implacable y creativa produjo soluciones radicalmente distintas para el mismo desafío: sobrevivir y prosperar en un mundo de gigantes, donde cada error podía significar la extinción. El mundo de estos depredadores era un escenario de contrastes extremos: vastas llanuras inundadas, bosques densos y húmedos, y cielos atravesados por tormentas colosales donde la vida alcanzaba dimensiones monumentales. En estos paisajes, manadas de titanosaurios de cuello interminable se desplazaban en busca de alimento, sus pasos retumbando como truenos lejanos mientras los depredadores acechaban en la periferia, atentos a cualquier señal de debilidad. La presencia de estos cazadores era una amenaza constante, una sombra que mantenía a las manadas en movimiento perpetuo, forzando a los herbívoros a desarrollar defensas cada vez más sofisticadas. Los carcharodontosaurios no solo cazaban, moldeaban el destino de todo el ecosistema, impulsando una carrera evolutiva donde cada generación era más grande, más fuerte, más resistente. Solo los saurópodos más robustos sobrevivían a los ataques, transmitiendo sus genes y perpetuando una competencia sin fin entre depredador y presa, una danza mortal que definía la vida en el Cretácico. La historia de los carcharodontosaurios es un testimonio de la diversidad y el ingenio de la vida prehistórica, un capítulo esencial en la evolución de los grandes depredadores, lleno de triunfos y tragedias grabadas en piedra. No fueron una simple antesala del Tyrannosaurus Rex, sino una dinastía con identidad propia, forjada en la adversidad y la competencia feroz, reyes indiscutibles de su tiempo y lugar. Su dominio se basaba en una combinación única de tamaño colosal, velocidad sorprendente y una técnica de caza tan precisa como implacable, adaptada a un mundo donde solo los más extraordinarios sobrevivían. Comprender el ascenso y la caída de estos titanes
revela la complejidad y el dinamismo del Cretácico, una era donde cada continente era gobernado por su propio linaje de depredadores gigantes, cada uno adaptado a los desafíos de su reino, hasta que los cambios implacables del planeta sellaron su destino y abrieron paso a nuevas formas de vida. En el corazón de los bosques cretácicos, donde la vida y la muerte se entrelazaban en un ciclo perpetuo, los carcharodontosáuridos perfeccionaron un arte letal. Su éxito no dependía de la fuerza bruta, sino de una adaptación evolutiva tan precisa como aterradora. El mordisco cortante, una obra maestra de la naturaleza, mientras el Tyrannosaurus rex, en épocas posteriores, desarrollaría una mandíbula capaz de pulverizar huesos con una fuerza colosal. Los lagartos de dientes de tiburón siguieron un camino evolutivo distinto. Su estrategia no era la de aplastar, sino la de cortar con una precisión quirúrgica. Los paleontólogos denominan a este método el mordisco de hacha. Los músculos cervicales, robustos y tensos bajo la piel escamosa, impulsaban la cabeza hacia abajo en un movimiento veloz y controlado, como el golpe de un hacha que parte la madera. Cada ataque era una coreografía de potencia y exactitud, donde la mandíbula superior descendía con una violencia calculada. Este golpe no buscaba sujetar ni retener, sino desgarrar. El resultado era una herida única, profunda y devastadora, que abría la carne y los vasos sanguíneos en una fracción de segundo. La sangre brotaba en el aire húmedo del bosque, marcando el inicio de una cuenta regresiva mortal para la presa. El secreto de esta técnica residía en la arquitectura de sus dientes. Cada pieza dental era una cuchilla perfectamente adaptada, con bordes aserrados y una superficie comprimida que maximizaba el poder de corte. A diferencia de los colmillos gruesos y cónicos del Tyrannosaurus, diseñados para resistir el estrés de triturar huesos, los dientes de los carcharodontosáuridos eran auténticas hojas de sierra, optimizadas para penetrar y desgarrar tejidos blandos con una eficiencia letal. Largos, planos y comprimidos lateralmente, estos dientes se alineaban en una hilera amenazante, cada uno con microserraciones que multiplicaban el daño con cada movimiento de la mandíbula. La textura de sus bordes, bajo la luz filtrada del dosel prehistórico, revelaba una adaptación sin igual en el reino de los depredadores. Algunos de estos dientes alcanzaban longitudes de hasta 20 centímetros, verdaderos cuchillos naturales capaces de abrir surcos profundos en la carne de cualquier animal desafortunado. Al atacar, la mandíbula descendía con precisión milimétrica y los dientes penetraban la piel, cortando músculos, tendones y arterias en un solo movimiento. El tejido se abría ante la presión y la sangre fluía en torrentes, debilitando a la presa con cada latido. El objetivo no era la muerte instantánea, sino la destrucción sistemática de la vitalidad de la presa. El depredador hería, y luego observaba cómo el agotamiento y la hemorragia hacían su trabajo, mientras la víctima se tambaleaba y finalmente caía, vencida por el shock y la pérdida de sangre. Esta estrategia era el resultado de una biomecánica exquisita. El cráneo, aunque de proporciones colosales, estaba aligerado por grandes aberturas llamadas fenestras, que reducían el peso sin sacrificar la fuerza estructural. Estas aberturas permitían la inserción de potentes músculos capaces de generar la velocidad y el ángulo perfectos para el corte, sin la necesidad de un cráneo macizo y reforzado. Así, la estructura ósea ligera soportaba la acción cortante, permitiendo ataques repetidos y veloces, sin el lastre de un peso excesivo. Tras el ataque, el depredador se retiraba entre la vegetación densa, dejando a su presa sangrando y vulnerable. La paciencia era parte de su arsenal. El cazador acechaba, invisible entre las sombras, mientras la vida se escapaba lentamente de su víctima. Esta táctica permitía a los carcharodontosáuridos enfrentarse a presas colosales, como los gigantescos saurópodos, sin arriesgarse a un combate directo y prolongado. Un solo corte bien dirigido podía decidir el destino de criaturas que superaban varias veces su propio tamaño. El depredador seguía a distancia,
atento a cada movimiento de su presa herida, esperando el momento exacto en que la debilidad la volviera indefensa ante un segundo y definitivo ataque. Este método contrastaba radicalmente con el de otros depredadores contemporáneos. Mientras algunos confiaban en la fuerza bruta, los carcharodontosáuridos apostaban por la precisión y la eficiencia. El Tyrannosaurus rex, por ejemplo, utilizaba su mordida de 77.000 newtons para aplastar huesos y dejar a su presa incapacitada al instante, rompiendo caderas o columnas vertebrales con una sola presión. En contraste, la mordida de los carcharodontosáuridos era menos potente, pero no menos mortal. Su fuerza residía en la capacidad de cortar y desgarrar, no en la de aplastar. Cada diente era una herramienta de precisión, diseñada para abrir la carne y provocar una hemorragia imparable, una adaptación que convertía cada ataque en una sentencia de muerte diferida. Al perfeccionar el arte del corte, estos depredadores del sur desarrollaron una estrategia de caza única, adaptada a la megafauna de su entorno. Su éxito radicaba en la combinación de anatomía, biomecánica y comportamiento, una sinfonía letal en el escenario del Cretácico. No eran trituradores de huesos, eran escultores de heridas, los grandes tiburones blancos de la tierra, maestros absolutos del corte en la era de los gigantes. La evolución de la mordida de hacha en Giganotosaurus fue el resultado de una presión selectiva implacable, una adaptación quirúrgicamente precisa a los desafíos colosales que imponían los titanosaurios, su presa principal. En los vastos llanos del Cretácico, cada encuentro entre depredador y presa era una batalla de ingenio, fuerza y resistencia, donde solo los mejor adaptados sobrevivían para dejar descendencia. Los titanosaurios, como el imponente Argentinosaurus, dominaban el paisaje con cuerpos que desafiaban la imaginación, más de 35 metros de longitud, hasta 100 toneladas de músculo, hueso y piel. Sus pasos hacían temblar la tierra y sus manadas se desplazaban como fortalezas vivientes, protegidas por su tamaño y la cohesión de grupo. Un adulto de esta especie era prácticamente invulnerable a los ataques directos. Su piel, gruesa y surcada de cicatrices, era un escudo natural. Sus músculos, tensos y poderosos, podían aplastar a cualquier atacante imprudente. Incluso los depredadores más audaces debían medir cada movimiento con extremo cuidado. Un enfrentamiento frontal era una sentencia de muerte para cualquier carcharodontosáurido, sin importar su tamaño o ferocidad. La mera presencia de un titanosaurio adulto imponía respeto y temor en el ecosistema. Esta dinámica desencadenó una carrera armamentista evolutiva de una complejidad asombrosa. Cada generación de titanosaurios que lograba sobrevivir a los ataques de los depredadores transmitía genes que favorecían un tamaño aún mayor, una piel más gruesa, una musculatura más densa. Paralelamente, los carcharodontosáuridos evolucionaban en respuesta. Sus cuerpos se volvían más robustos, sus extremidades más ágiles y sus mandíbulas desarrollaban una arquitectura capaz de generar cortes profundos y letales en la carne de los gigantes herbívoros. Los dientes de Giganotosaurus, afilados como cuchillas y dispuestos en una mandíbula poderosa, eran herramientas especializadas para desgarrar tejidos y abrir heridas profundas, permitiendo que la presa se debilitara lentamente. En vez de arriesgarse en un combate prolongado, estos depredadores empleaban tácticas de ataque relámpago. Se acercaban con sigilo, lanzaban mordidas precisas y se retiraban antes de que el titanosaurio pudiera contraatacar, repitiendo el proceso hasta que la presa sucumbía al agotamiento y la pérdida de sangre. La caza en grupo era una estrategia refinada. Varios depredadores coordinaban sus movimientos, rodeando a la manada y seleccionando a un individuo vulnerable. Atacaban en oleadas, concentrando sus esfuerzos en las extremidades y los flancos, donde podían infligir el mayor daño con el menor riesgo. Cada mordida era calculada para maximizar la hemorragia y el desgaste físico. El titanosaurio, aunque formidable,
comenzaba a mostrar signos de debilidad. Pasos vacilantes, respiración agitada, un rastro de sangre marcando su lento declive. Los depredadores mantenían la distancia, atentos a cualquier movimiento defensivo, pero sin dejar de hostigar a su presa. La paciencia era tan vital como la fuerza. El éxito dependía de la capacidad de resistir y esperar el momento exacto para el ataque final. El éxito de una cacería de este tipo proporcionaba alimento suficiente para sostener a varios individuos durante semanas. Los restos de un solo titanosaurio eran un festín monumental capaz de mantener a toda una manada de depredadores y carroñeros. La anatomía de los carcharodontosáuridos era una obra maestra de la evolución. Cráneos alargados, músculos mandibulares hipertrofiados, sentidos agudos para detectar el más leve signo de debilidad en sus presas. Cada adaptación era el resultado de millones de años de presión selectiva. Esta especialización les permitió prosperar en un entorno donde solo los más aptos podían sobrevivir. Su éxito era evidente en la abundancia de restos fósiles y en la diversidad de especies que compartían estas estrategias. Ningún otro depredador terrestre de su época podía igualar su capacidad para desafiar a los gigantes herbívoros. Su dominio era absoluto, y su presencia moldeaba la estructura de toda la comunidad ecológica. El equilibrio entre titanosaurios y carcharodontosáuridos definió la ecología del hemisferio sur durante millones de años. Cada especie influía en la evolución de la otra, creando un sistema dinámico y brutalmente eficiente, donde la supervivencia dependía de la innovación constante. Esta carrera armamentista impulsó la diversificación y el perfeccionamiento de adaptaciones en ambos bandos, defensas cada vez más formidables en los saurópodos, estrategias de caza y cooperación cada vez más sofisticadas en los depredadores. La presión constante de los depredadores llevó a los titanosaurios a alcanzar tamaños titánicos, donde el volumen corporal era la mejor defensa contra los ataques coordinados y las heridas letales. A su vez, los carcharodontosáuridos respondieron con un aumento de tamaño propio y el desarrollo de comportamientos sociales complejos, perfeccionando la caza en grupo y la comunicación silenciosa durante la persecución. Los restos fósiles, dispersos en antiguos lechos de ríos y cubiertos por capas de sedimento, son los testigos mudos de esta lucha titánica. Cada hueso, cada marca de mordida, narra la historia de una batalla evolutiva sin igual, donde la vida y la muerte se entrelazaban en un ciclo perpetuo de adaptación y supervivencia. Durante mucho tiempo, la imagen de estos colosales depredadores acechando en solitario dominó nuestra imaginación. Sin embargo, la naturaleza revela que la supervivencia de los más grandes a menudo depende de la cooperación. Y en el mundo del Giganotosaurus y sus parientes, la caza en grupo era una estrategia tan formidable como la fuerza bruta. En las vastas llanuras del Cretácico, donde los titanes, como el Argentinosaurus, se desplazaban en manadas, la presa era tan gigantesca que ningún depredador, por más temible que fuera, podía abatirla solo. La cooperación se convertía en la clave para derribar a estos gigantes, y la familia de los carcharodontosáuridos perfeccionó este arte con precisión letal. En el corazón de lo que hoy es Neuquén, la tierra árida y agrietada guarda los secretos de una época en la que la vida y la muerte se tejían en una danza de estrategia y poder. Allí, bajo capas de sedimento, yacen los restos de una manada de Mapusaurus, parientes cercanos del Giganotosaurus, cuyos huesos entrelazados narran una historia de cooperación y supervivencia. El Mapusaurus, con su imponente tamaño y agilidad sorprendente, compartía el territorio y las presas con el Giganotosaurus, formando alianzas familiares que desafiaban la lógica de la soledad predadora. Los huesos, agrupados y alineados en una misma capa, revelan la presencia de individuos de todas las edades, desde los más jóvenes hasta los adultos más experimentados, cada uno desempeñando un papel vital en la supervivencia del grupo. La variedad de tamaños y edades en el lecho óseo
Sugiere una estructura social compleja, donde la experiencia de los adultos se combinaba con la energía y velocidad de los jóvenes. En la penumbra de los bosques cretácicos, los adultos lideraban la marcha, sus sentidos agudos detectando el más leve temblor en el suelo, mientras los subadultos y juveniles se mantenían atentos a las señales, listos para ejecutar maniobras rápidas y precisas. La disposición de los restos, intactos y sin señales de haber sido arrastrados por corrientes, indica que estos animales compartieron su destino final, tal vez tras una cacería fallida o una sequía implacable. La evidencia fósil revela una convivencia prolongada, donde la cooperación no era una excepción, sino la norma. Los lazos familiares se forjaban en la necesidad de sobrevivir en un mundo donde la presa podía aplastar al cazador. Imagina una escena detenida en el tiempo, una manada de Mapusaurus, cuerpos tensos y miradas fijas, acechando a una manada de saurópodos, cada miembro atento a la señal de ataque. El hallazgo de estos restos agrupados transformó nuestra visión de estos depredadores, revelando una sociedad donde la estrategia y la comunicación eran tan letales como las garras y los dientes. En la caza, cada individuo asumía un rol específico. Los más jóvenes, veloces y ágiles, se adelantaban para hostigar a la manada de presas, provocando el pánico y separando a los más vulnerables. Los juveniles, con su energía inagotable, zigzagueaban entre las patas de los saurópodos, forzando a los más débiles a rezagarse, mientras los adultos acechaban en los flancos, listos para cerrar la trampa. Cuando la presa quedaba aislada, los adultos, con su masa y fuerza descomunales, lanzaban el ataque final, asestando mordidas profundas y precisas que debilitaban rápidamente al coloso caído. Esta táctica de caza cooperativa, ejecutada con disciplina y sincronía, multiplicaba las probabilidades de éxito, permitiendo a la manada abatir presas que ningún individuo podría enfrentar solo. El paisaje del Cretácico austral se llenaba de vida y peligro, donde cada encuentro entre depredador y presa era una batalla de ingenio, fuerza y estrategia. La manada avanzaba en formación, cada paso medido, cada mirada intercambiada, comunicándose a través de gestos, posturas y sonidos guturales que resonaban en la brisa crepuscular. La coordinación era absoluta, un leve movimiento de la cola, un rugido sordo, bastaban para desencadenar una maniobra conjunta, donde la astucia colectiva superaba cualquier defensa de la presa. El descubrimiento de este cementerio prehistórico reescribió la historia de los grandes depredadores, revelando que la verdadera fuerza del Mapusaurus y sus parientes residía en su capacidad para actuar como una unidad cohesionada, donde cada miembro era indispensable. Así, la caza no era solo una cuestión de fuerza física, sino de inteligencia social y estrategia compartida. La familia de los carcharodontosáuridos se convirtió en una fuerza imparable, capaz de transformar la adversidad en oportunidad y la cooperación en la clave de su reinado sobre las llanuras del Cretácico. En el remoto pasado, hace casi 100 millones de años, un gigante acechaba los vastos llanos y bosques de lo que hoy es Sudamérica. El Giganotosaurus, oculto durante eones bajo capas de sedimento y roca, aguardaba su reencuentro con la luz. Durante incontables milenios, los restos de este depredador colosal yacieron enterrados, mientras el clima y el tiempo esculpían el paisaje, desvelando poco a poco fragmentos de su existencia. En la formación, Candeleros, un entorno de ríos serpenteantes y bosques exuberantes, el Giganotosaurus dominaba como el cazador supremo, su sombra proyectándose sobre manadas de titanes herbívoros. Cada paso de este depredador era una declaración de poder. Sus sentidos agudos detectaban el más leve movimiento, mientras su cuerpo, perfectamente adaptado, se deslizaba entre la vegetación prehistórica. Su mandíbula, armada con dientes aserrados y curvados, era capaz de desgarrar la carne de los saurópodos más resistentes, dejando huellas imborrables en los huesos de sus presas. Con el paso de los siglos, el cuerpo del Giganotosaurus fue cubierto por aluviones y cenizas volcánicas,
preservando su estructura en un capullo mineralizado, mientras la vida continuaba su ciclo inmutable sobre él. El cráneo de proporciones colosales se mantuvo intacto bajo la presión del tiempo, conservando cada cresta y cada diente como testigos mudos de su reinado. El esqueleto, sorprendentemente completo, emergió de la tierra como un rompecabezas ancestral, permitiendo reconstruir con precisión la silueta de este depredador legendario. Gracias a la integridad de sus restos, fue posible recrear cada músculo, cada escama, devolviendo al Giganotosaurus su imponente presencia en el mundo moderno. Su cráneo, de 180 centímetros de longitud, superaba en tamaño a la mayoría de los depredadores conocidos, revelando una maquinaria de caza sin igual. Con una longitud estimada entre 12 y 13 metros, el Giganotosaurus se erguía como un coloso, su cuerpo esbelto y musculoso diseñado para la persecución y el ataque. Estadísticamente, este nuevo gigante superaba en tamaño al célebre T-Rex, redefiniendo los límites de lo que se creía posible entre los depredadores terrestres. Aunque el T-Rex poseía una constitución más robusta, el Giganotosaurus destacaba por su longitud y, según estimaciones, por una masa que podía alcanzar hasta 8 toneladas métricas. Por un tiempo, el Giganotosaurus ostentó el título de mayor carnívoro terrestre, su figura eclipsando a todos los demás depredadores de su época. Su aparición en el registro fósil fue un acontecimiento extraordinario, revelando la existencia de un linaje de depredadores tan diverso como formidable. El hallazgo del Giganotosaurus demostró que los gigantes no eran exclusivos de un solo continente, sino que surgieron en distintos rincones del mundo prehistórico. Hace aproximadamente 97 millones de años, durante el Cenomaniense, el Giganotosaurus reinaba en un mundo vibrante y peligroso donde solo los más fuertes sobrevivían. Como depredador ápice, acechaba a los saurópodos gigantes, su estrategia de caza afinada por generaciones de evolución implacable. Cada cacería era un espectáculo de fuerza y astucia, consolidando su lugar en la cima de la cadena alimenticia cretácica. Los ricos yacimientos fósiles de Sudamérica atestiguan la abundancia de estos titanes, revelando un ecosistema donde los carcharodontosáuridos prosperaron como depredadores supremos. El Giganotosaurus no fue simplemente otro dinosaurio gigante, fue un soberano indiscutible, un cazador cuya leyenda, esculpida en piedra, resurge hoy con todo su esplendor y misterio. Aunque el Giganotosaurus es el miembro más célebre de su linaje, la familia de los carcharodontosáuridos fue mucho más que una leyenda sudamericana. Estos depredadores colosales surgieron y prosperaron en un mundo en constante transformación, extendiéndose a través de vastos continentes y adaptándose a paisajes que hoy parecen irreconocibles. Durante el Cretácico, mientras los continentes se separaban lentamente, los carcharodontosáuridos se diversificaron, ocupando nichos ecológicos en regiones que alguna vez formaron parte del supercontinente Gondwana. Sus huellas fósiles, dispersas por tierras que hoy son desiertos, selvas y llanuras, narran la historia de una dinastía que dominó ambientes tan variados como exuberantes deltas de río, bosques densos y vastas llanuras aluviales. Cada fragmento óseo, cada diente afilado, revela la capacidad de estos depredadores para adaptarse a presas y desafíos ambientales únicos, desde manadas de saurópodos hasta otros carnívoros rivales. En cada ecosistema, los carcharodontosáuridos perfeccionaron estrategias de caza, acechando en silencio entre la vegetación, emboscando a sus presas con una coordinación letal y una fuerza abrumadora. Su éxito evolutivo se refleja en la robustez de sus esqueletos y la diversidad de formas dentro de la familia, desde gigantes de cráneo masivo hasta especies más esbeltas y ágiles. Así, establecieron un imperio de depredadores ápice, extendiendo su dominio por millones de años y dejando una huella indeleble en la historia natural. En el antiguo norte de África,
extensos desiertos y ríos serpenteantes albergaban a algunos de los miembros más formidables de esta familia. Entre las capas rojizas de las camas de Kem-Kem, los restos de gigantes dormían bajo la arena, testigos mudos de un pasado vibrante. Allí emergió Carcharodontosaurus saharicus, una bestia de proporciones titánicas, con un cráneo tan largo como un cocodrilo moderno y mandíbulas armadas con dientes aserrados como cuchillas. Este lagarto con dientes de tiburón acechaba en los márgenes de ríos y lagunas, donde la vida florecía y la competencia era feroz. El descubrimiento de un cráneo casi completo permitió reconstruir su aspecto con precisión, ojos orientados hacia adelante para calcular distancias, fosas nasales amplias para captar el olor de la presa y una estructura ósea reforzada para resistir los embates de la caza. Su sola presencia alteraba el equilibrio de poder en los ecosistemas, desplazando a otros depredadores y reclamando el dominio absoluto sobre su territorio. Con longitudes que superaban los 13 metros y un peso de varias toneladas, Carcharodontosaurus era una fuerza imparable, capaz de abatir presas de gran tamaño con una mordida devastadora. Su cráneo, de casi 2 metros, albergaba músculos poderosos y dientes que podían desgarrar carne y hueso con facilidad. En los deltas de río, manadas de herbívoros cruzaban aguas poco profundas, siempre bajo la amenaza de estos cazadores, acechando entre la maleza y los árboles caídos. En ocasiones compartían el territorio con otros gigantes como Spinosaurus, generando una competencia feroz por los recursos y forzando adaptaciones únicas en cada especie. En estos enfrentamientos, la astucia y la fuerza bruta determinaban quién reinaba en la cima de la cadena alimenticia, pero el imperio de los carcharodontosáuridos no se limitó a África y Sudamérica. Su linaje cruzó mares y tierras, alcanzando incluso los bosques y llanuras de lo que hoy es Norteamérica. Mucho antes de la aparición de otros depredadores icónicos, los carcharodontosáuridos ya dominaban estos territorios. Acrocanthosaurus atokensis, con su silueta imponente y su andar sigiloso, recorría los bosques húmedos y las llanuras abiertas del Cretácico temprano. Hace unos 110 millones de años, este cazador acechaba entre helechos gigantes y coníferas, siguiendo el rastro de presas colosales. Con una longitud de hasta 12 metros y una masa formidable, Acrocanthosaurus era el terror de su entorno, capaz de derribar incluso a los saurópodos más robustos. Su peso, cercano a las 6 toneladas, le otorgaba la fuerza necesaria para enfrentarse a presas de gran tamaño y resistir los embates de otros depredadores. El nombre Acrocanthosaurus, lagarto de espinas altas, hace referencia a las prominentes espinas neurales que recorrían su espalda. Estas espinas, unidas por músculos potentes, formaban una cresta que probablemente servía tanto para almacenar energía como para exhibición y regulación térmica. La musculatura a lo largo de su lomo le permitía movimientos explosivos, ideales para emboscadas rápidas y letales. Las huellas fosilizadas en antiguos lechos de barro conservan escenas de caza donde Acrocanthosaurus perseguía a gigantes herbívoros a través de paisajes pantanosos. Cada pisada profunda y marcada en el lodo es testimonio de la intensidad de la persecución y la lucha por la supervivencia. Las huellas muestran a un depredador acechando a un saurópodo, acercándose con sigilo antes de lanzar el ataque final. Estas escenas, preservadas en piedra, ofrecen una ventana directa a la vida y muerte en el Cretácico, donde solo los más aptos sobrevivían. El alcance de los carcharodontosáuridos fue verdaderamente global, con especies adaptadas a climas y paisajes radicalmente distintos. Restos fragmentarios hallados en Europa sugieren la presencia de estos depredadores incluso en tierras que hoy son bosques templados y montañas. En Asia, indicios fósiles apuntan a linajes emparentados, adaptados a ambientes de monzones y llanuras inundables. Así, la influencia de los carcharodontosáuridos se extendió por casi todo el planeta, modelando ecosistemas
y forzando la evolución de presas y rivales. Desde las vastas llanuras de Argentina, pasando por los pantanos de Marruecos, hasta los densos bosques de Texas, cada territorio albergaba su propio rey depredador. Los lagartos con dientes de tiburón, adaptados a sus hábitats, cazaban con precisión y eficiencia, manteniendo el equilibrio natural de sus dominios. Cada especie, desde el Giganotosaurus hasta el Carcharodontosaurus y el Acrocanthosaurus, reinaba como monarca absoluto en su región, adaptando su morfología y comportamiento a los desafíos locales. Sus dientes, largos y afilados como cuchillas, eran herramientas letales, capaces de desgarrar carne y triturar hueso con una sola mordida. En ocasiones, la caza en grupo permitía derribar presas aún más grandes, demostrando una inteligencia y cooperación sorprendentes para su época. El imperio de los carcharodontosáuridos es un testimonio de la diversidad y el éxito evolutivo en la historia de la vida, donde múltiples linajes coexistieron, compitieron y prosperaron en un mundo salvaje y cambiante. Su legado nos recuerda que la evolución no sigue una sola senda, sino que es un tapiz complejo de historias entrelazadas, donde cada imperio tiene su momento de gloria antes de ceder el paso a los nuevos reyes del mundo prehistórico. La desaparición de los formidables carcharodontosaurios no fue consecuencia del impacto repentino del asteroide Chicxulub, sino el resultado de una transformación profunda y prolongada en la faz de la Tierra, un proceso que se desplegó a lo largo de millones de años y que alteró cada rincón de su mundo. En un giro de la evolución tan implacable como sutil, estos depredadores colosales desaparecieron 24 millones de años antes del cataclismo final, víctimas de fuerzas que remodelaron continentes, mares y cielos. Su extinción no fue el resultado de un solo desastre, sino de una sucesión de cambios ambientales. Sequías prolongadas, fluctuaciones en los niveles de oxígeno y la lenta transformación de exuberantes llanuras en desiertos polvorientos. Durante millones de años, los carcharodontosaurios prosperaron en ecosistemas rebosantes de vida, donde manadas de saurópodos titánicos recorrían llanuras inundadas y bosques primitivos, alimentando a los depredadores más grandes que jamás hayan existido. Estos cazadores estaban perfectamente adaptados para acechar y derribar presas de decenas de toneladas, sus sentidos agudizados por generaciones de competencia feroz en un mundo de colosos. Pero hace unos 90 millones de años el planeta entró en una fase de agitación climática sin precedentes, el evento anóxico oceánico 2. Las temperaturas globales se dispararon, los océanos se volvieron menos oxigenados y los mares comenzaron a invadir la tierra firme. Las costas se transformaron en un mosaico de marismas y lagunas salobres, donde antes se extendían bosques y llanuras fértiles. El avance del mar desplazó ecosistemas enteros, forzando a las especies a adaptarse o desaparecer. Las vastas llanuras aluviales del hemisferio sur, que durante millones de años habían sustentado a manadas interminables de saurópodos, comenzaron a fragmentarse en parches dispersos de vegetación cada vez más aislados y vulnerables. La vegetación exuberante que alimentaba a los gigantes se volvió escasa y menos nutritiva, los bosques se marchitaron y los titanes herbívoros lucharon por sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. Para los carcharodontosaurios, la desaparición gradual de sus presas significó el inicio de una lucha silenciosa y desesperada por la supervivencia. A medida que las manadas de saurópodos se extinguían, los grandes depredadores recorrían territorios cada vez más vacíos, sus cuerpos mostrando los signos de la escasez y el agotamiento. Su anatomía y comportamiento, perfeccionados para la caza de presas gigantescas, se volvieron una carga en un mundo donde la abundancia había dado paso a la escasez, y la competencia era feroz incluso entre los propios depredadores. Los nuevos herbívoros, más pequeños y ágiles, escapaban con facilidad de los colosos, cuyas dimensiones y estrategias ya no eran efectivas en un entorno tan cambiante. La hiperespecialización, que alguna vez fue su mayor fortaleza,
se convirtió en una trampa mortal. Incapaces de adaptarse a nuevas presas y hábitats, su destino quedó sellado por la misma evolución que los había elevado. Los rasgos que les otorgaron supremacía durante millones de años se transformaron en cadenas invisibles, confinándolos a un callejón sin salida evolutivo del que no había retorno. El registro fósil revela con precisión el lento declive de estos gigantes. Capas de roca que alguna vez estuvieron repletas de huesos ahora muestran vacíos, testigos mudos de una extinción gradual. Entre 94 y 92 millones de años atrás, los carcharodontosaurios se desvanecen de los registros geológicos de Sudamérica y África, su presencia reducida a fósiles dispersos y fragmentarios. Los últimos vestigios de esta dinastía colosal datan de hace unos 90 millones de años, marcando el final de una era dominada por depredadores de proporciones legendarias. Su extinción fue un proceso silencioso y prolongado, un desvanecimiento paulatino en el que los ecos de su reinado se apagaron entre la niebla y la soledad de paisajes vacíos. Eran titanes forjados para un mundo de titanes, y cuando ese mundo se desmoronó, no quedó refugio posible para ellos, solo la vastedad de un paisaje que ya no les pertenecía. Así terminó su reinado, no con un estruendo, sino con el susurro del viento sobre un ecosistema en ruinas, donde solo el silencio atestigua la grandeza perdida de los gigantes que una vez dominaron la tierra. Tras la extinción de los imponentes carcharodontosaurios, el hemisferio sur quedó sumido en un silencio inquietante. Los ecos de los rugidos de los antiguos reyes se desvanecieron, dejando tras de sí un vacío absoluto en la cúspide de la cadena alimentaria. Los grandes herbívoros de la era, acostumbrados a la presencia constante de depredadores colosales, ahora vagaban por llanuras y bosques en un mundo transformado, donde el peligro acechaba en formas aún desconocidas. El nicho del depredador ápice, antes tan ferozmente disputado, quedó abierto de par en par. Era un trono vacío, esperando a que nuevas criaturas forjadas por la presión evolutiva emergieran para reclamarlo. La naturaleza, siempre dinámica, no tolera el vacío por mucho tiempo. Mientras en el hemisferio norte los Tyrannosauridae comenzaban a consolidar su reinado, en el sur la historia tomaba un rumbo radicalmente distinto. Allí, la ausencia de estos depredadores permitió que otros linajes, hasta entonces secundarios, se convirtieran en protagonistas de una nueva era de caza y supervivencia. Dos linajes de terópodos, radicalmente distintos y fascinantes, comenzaron a diversificarse. Cada uno representaba una respuesta evolutiva única a los desafíos de un mundo sin gigantes dominantes. La selección natural, implacable y creativa, moldeó a estos nuevos depredadores con características nunca antes vistas. Así surgieron los abelisaurios y los megaraptorios, dos linajes que transformarían para siempre la dinámica de los ecosistemas del sur. Los abelisaurios, descendientes de los ceratosaurios, habían sobrevivido durante millones de años en la sombra de los grandes depredadores. Ahora, con el camino despejado, comenzaron a expandirse y diversificarse, ocupando hábitats que antes les estaban vedados. En ausencia de competencia, estos depredadores prosperaron, se adaptaron a una variedad de entornos, desde bosques densos hasta llanuras abiertas, desarrollando estrategias de caza cooperativa y comportamientos sociales complejos. Los abelisaurios se distinguían por sus cráneos cortos y profundos, adornados con crestas, protuberancias y cuernos de formas insólitas. Estas estructuras óseas, lejos de ser simples ornamentos, probablemente jugaban un papel crucial en la exhibición, el combate y la comunicación intraespecífica. El Carnotaurus sastrei, con sus dos cuernos prominentes sobre los ojos y su cuerpo ágil, se convirtió en el emblema de este grupo. Su silueta inconfundible dominaba los claros del bosque y las orillas de los ríos,
Una de sus características más sorprendentes eran sus brazos, reducidos a simples vestigios, aún más diminutos que los del Tyrannosaurus rex. Estas extremidades, casi inútiles, reflejan una adaptación extrema a la caza basada en la fuerza de la cabeza y el cuello. Convertidos en los nuevos superdepredadores, los abelisaurios cazaban a los últimos saurópodos y a una amplia variedad de herbívoros, desde Sudamérica hasta África, Madagascar e India. Su éxito radicaba en la fuerza bruta y la resistencia, capaces de derribar presas de gran tamaño en emboscadas letales. Paralelamente, los megaraptorios emergieron como un linaje de depredadores ágiles y enigmáticos. Su origen sigue siendo objeto de debate, pero su impacto en los ecosistemas fue inmediato y profundo. A diferencia de los abelisaurios, que confiaban en la potencia de sus mandíbulas, los megaraptorios desarrollaron una estrategia radicalmente distinta. Sus armas principales no eran los dientes, sino las manos. El nombre Megaraptor hace referencia a sus enormes garras en forma de hoz, capaces de desgarrar carne y perforar pieles gruesas. Estas estructuras, largas y afiladas, eran herramientas de precisión letal. Durante décadas, estas garras fueron malinterpretadas como pertenecientes a los pies, lo que llevó a confusiones taxonómicas. Hoy sabemos que eran armas manuales, adaptadas para sujetar y desgarrar a sus víctimas con una destreza asombrosa. Estas garras, combinadas con una musculatura poderosa en los brazos, permitían a los megaraptorios abatir presas de tamaño mediano con una eficiencia sin igual. Su técnica de caza era rápida, precisa y brutal. El Megaraptor namunhuayki, con su cuerpo esbelto y extremidades largas, era probablemente uno de los depredadores más veloces de su tiempo. Adaptado para la persecución, cazaba ornitópodos y otros herbívoros ágiles que proliferaron tras el declive de los titanosaurios gigantes. Así, el papel de depredador ápice se dividió entre dos estrategias opuestas, la fuerza bruta y la agilidad letal. Cada grupo dominaba diferentes nichos, evitando la competencia directa y asegurando su supervivencia. Los abelisaurios, robustos y de cráneo macizo, se especializaron en enfrentar presas de gran tamaño, usando emboscadas y mordidas devastadoras. Los megaraptorios, en cambio, se convirtieron en los cirujanos del ecosistema, cortando y desgarrando con precisión mortal a presas más pequeñas y rápidas. El éxito de ambos linajes es testimonio de la extraordinaria capacidad de la vida para adaptarse y reinventarse. Cada rincón del hemisferio sur se llenó de nuevas formas, colores y comportamientos, en una explosión de diversidad sin precedentes. La desaparición de los antiguos dominadores no significó el fin, sino el inicio de una nueva era. Cada extinción abre puertas a la innovación evolutiva, permitiendo que criaturas inesperadas prosperen y transformen los ecosistemas. Hasta el último día de los dinosaurios, los continentes del sur permanecieron como reinos de depredadores únicos y formidables, forjados por la competencia, la adaptación y la implacable creatividad de la evolución. Cada rincón de estos paisajes vibraba con la presencia de cazadores irrepetibles, distintos en cada detalle de sus formas y estrategias, testigos silenciosos de una era irrepetible en la historia de la vida. En la vasta quietud de los estratos geológicos, el mundo de los carcharodontosáuridos yace oculto, preservado bajo capas de roca que han resistido el paso de millones de años. Las extensas llanuras que alguna vez resonaron con el peso de titanes ahora son desiertos silenciosos, donde los huesos de titanosaurios yacen dispersos, incrustados en la tierra como fragmentos de un pasado remoto. Cada huella fosilizada, cada textura preservada en la roca, es un testimonio silencioso de la vida que alguna vez dominó estos paisajes. En los antiguos suelos de lo que hoy es Sudamérica y África, los restos de Giganotosaurus y sus parientes yacen entrelazados con troncos petrificados y sedimentos arrastrados por ríos prehistóricos.
Los dientes aserrados, aún afilados tras eones, relatan historias de caza y supervivencia, de presas colosales y enfrentamientos titánicos. Los esqueletos articulados, preservados en el barro endurecido, muestran la majestuosidad de estos depredadores, sus costillas arqueadas y vértebras alineadas como si aún descansaran tras una cacería. Las marcas de mordida en los huesos de sus presas revelan estrategias de caza, patrones de alimentación y la brutal eficiencia de sus mandíbulas. Las cicatrices en los huesos, fracturas curadas y puntos de inserción muscular mineralizados narran historias de batallas, heridas y adaptaciones evolutivas. En la imaginación reconstruida por la evidencia fósil, se vislumbran escenas de manadas de saurópodos cruzando llanuras exuberantes, mientras Giganotosaurus acecha entre la maleza, invisible pero siempre presente. Fragmentos de cáscaras de huevo y nidos fosilizados sugieren ciclos de vida completos, desde el nacimiento hasta la muerte, preservados en la memoria mineral del planeta. Los anillos de crecimiento en los huesos revelan ritmos de vida, estaciones de abundancia y escasez, y la longevidad de estos gigantes. En algunos yacimientos, los restos de diferentes especies de depredadores yacen juntos, sugiriendo encuentros fatales y rivalidades ancestrales. Los coprolitos, endurecidos por el tiempo, contienen fragmentos de hueso y revelan dietas especializadas, adaptaciones únicas para la supervivencia en un mundo competitivo. Las costas antiguas, donde el agua y la tierra se encontraban, preservaron huellas y rastros de gigantes que cruzaban el lodo, dejando impresiones que desafían el olvido. En ocasiones, los restos de depredador y presa yacen juntos, congelados en el tiempo, testigos mudos de un drama prehistórico. Excepcionalmente, la mineralización ha conservado tendones y cartílagos, permitiendo vislumbrar la biomecánica de estos colosos. El polen fosilizado y restos vegetales junto a los huesos revelan el entorno en el que prosperaron, un ecosistema vibrante y diverso. Las erupciones volcánicas y las inundaciones repentinas sepultaron cuerpos enteros, protegiéndolos de la descomposición y asegurando su legado en la roca. El registro fósil muestra una variedad de estados de preservación, desde esqueletos completos hasta fragmentos dispersos, cada uno aportando piezas al rompecabezas de su historia. Los detalles microscópicos en la superficie de los huesos, las intrincadas formaciones de cristales minerales, hablan de procesos de fosilización tan complejos como el propio ciclo de la vida. Las señales de sequías antiguas y cambios climáticos quedan impresas en los huesos, mostrando cómo estos depredadores se enfrentaron y sucumbieron ante un mundo en transformación. En algunos depósitos, la proximidad de varios individuos sugiere comportamientos sociales complejos, alianzas y jerarquías dentro de la especie. Con el tiempo, la presencia de Giganotosaurus se desvanece en el registro, reemplazada por nuevas formas de vida, marcando el fin de una era y el inicio de otra. Así, el legado de Giganotosaurus permanece grabado en la piedra, iluminando la historia de un linaje que dominó la Tierra con fuerza y astucia, y cuyo eco resuena en cada fósil descubierto bajo el sol crepuscular de la era de los dinosaurios. Bajo el sol del Cretácico tardío, la tierra que el Giganotosaurus llamaba hogar era un mundo salvaje y lleno de vida. Grandes llanuras aluviales se extendían hacia el horizonte, con sus suelos ricos y oscuros, nutridos por ríos serpenteantes que se entrelazaban por el paisaje como venas vivas. El aire era denso y húmedo, cargado con el olor a hojas en descomposición y cícadas en flor, mientras que las tormentas lejanas prometían lluvias repentinas y empapadoras. Coníferas altísimas, algunas alcanzando los 30 metros de altura, formaban densos bosques a lo largo de las orillas de los ríos. Sus hojas en forma de aguja captaban la luz del sol filtrada, creando mosaicos cambiantes de sombra y calor en el suelo del bosque. Helechos, colas de caballo y licopodios cubrían el sotobosque,
en exuberantes alfombras esmeralda, con sus frondas desplegándose en la constante humedad. Entre estos gigantes verdes, grupos de plantas con flores primitivas, las primeras angiospermas, estallaban con racimos de pequeñas y pálidas flores, atrayendo a insectos antiguos con sus sutiles fragancias. En medio de este caos verde, manadas de saurópodos masivos, Argentinosaurus y Andesaurus, se movían en columnas lentas y deliberadas, sus pasos golpeando la tierra y dejando profundas huellas en el suelo fangoso. Titanosaurios jóvenes seguían a los adultos, deteniéndose para mordisquear ramas bajas o beber de los lagos en forma de U que dejaban los ríos cambiantes. Herbívoros más pequeños, como los iguanodóntidos y los ornitópodos, se movían rápidamente por el sotobosque, recelosos de cada sombra. Los gritos de los pterosaurios resonaban en lo alto, sus alas coriáceas proyectando siluetas fugaces a través del dosel, mientras se lanzaban para atrapar peces de la superficie del río. En el suelo del bosque, nodosáuridos acorazados pastaban entre las cícadas, con sus espaldas erizadas de osteodermos, mientras manadas de ágiles dromeosáuridos acechaban los márgenes, con los ojos brillando en la penumbra. Pero fue el clima lo que moldeó este ecosistema tan seguramente como los dientes o las garras. Las estaciones oscilaban entre períodos de lluvias torrenciales y meses de sequía abrasadora. Los ríos desbordaban sus orillas, luego se encogían en pozas aisladas, atrapando peces y anfibios en refugios cada vez más pequeños. Incendios forestales, provocados por rayos, barrían las secas praderas, limpiando el crecimiento antiguo y fertilizando el suelo para que surgiera nueva vida. Fue aquí, en este mundo dinámico y en constante cambio, donde reinó el Giganotosaurus. Su enorme cuerpo se movía con sorprendente sigilo entre los árboles, sus fosas nasales dilatándose para captar el olor de la presa en el viento. Era a la vez depredador y producto de su entorno, moldeado por la abundancia y la escasez, la exuberancia y la violencia de una tierra siempre al borde de la transformación. Cada aliento, cada paso, cada cacería era un testimonio de la intrincada red de vida que unía al depredador con la presa, a la planta con el animal, al río con el cielo. En este mundo perdido, la historia del Giganotosaurus se escribió no solo en huesos, sino en la misma estructura de la tierra que gobernaba un reino de crecimiento incesante, muerte repentina y el implacable paso del tiempo. Bajo el denso follaje, donde la luz del sol se rompía en pedazos dorados entre la niebla, el Giganotosaurus se preparaba para cazar. Este no era un mundo de derramamiento de sangre y caos sin fin, sino uno regido por la paciencia, la precisión y un profundo entendimiento de los ritmos de la tierra. Una manada de saurópodos jóvenes, nerviosos y apiñados, pastaban al borde de un lago en forma de herradura lleno de lodo. Sus enormes mayores se alzaban cerca, pero su inexperiencia los delataba. Se alejaban demasiado del grupo principal, distraídos por los tiernos brotes que surgían después del último incendio. Desde la sombra de una conífera caída, el Giganotosaurus esperaba. Cada respiración era medida, sus fosas nasales se dilataban para filtrar los olores del aire húmedo, el fuerte almizcle de la piel de titanosaurio, el aroma terroso de los helechos pisoteados, el leve cobre de sangre reciente donde una cría se había raspado el flanco. Sus ojos, frontales y agudos, seguían cada movimiento sutil, un coletazo, el nervioso aleteo de una oreja. El Giganotosaurus no dependía solo de la velocidad, en cambio, acechaba con la paciencia de un depredador experimentado, usando el terreno irregular a su favor. Se movía en silencio, colocando cada pie de 3 dedos con cuidado, su inmensa mole casi fantasmal entre las sombras y las raíces enredadas. Un viento repentino cambió, llevando el olor del depredador hacia la manada. Al instante la alarma se extendió entre los jóvenes, trompetearon, se apiñaron
y buscaron la protección de los adultos, pero el Giganotosaurus estaba listo. En una explosión de poder surgió de la maleza, con las fauces abiertas, apuntando al borde rezagado de la manada. El suelo tembló bajo su embestida. Los jóvenes saurópodos se dispersaron, pero uno, ralentizado por una cojera de una antigua herida, fue atrapado en el camino del depredador. Con un chasquido calculado, el Giganotosaurus cerró sus mandíbulas alrededor del cuello, sus dientes aserrados cortando carne y músculo con una eficiencia aterradora. Sin embargo, la caza no siempre era tan directa. A veces el Giganotosaurus cazaba en coaliciones sueltas, sus parientes abriéndose en abanico para acorralar y aislar a los miembros más débiles de una manada. Se comunicaban con llamadas bajas y resonantes, apenas audibles por encima del coro de insectos y el trueno distante, coordinando sus emboscadas con una precisión asombrosa. Otros días acechaba presas más pequeñas, ornitópodos que se escabullían entre la maleza o nodosaurios acorazados que pastaban en los claros. Aquí la estrategia cambiaba. Una embestida repentina, una finta para llevar a la presa a campo abierto, o una espera paciente junto a un pozo de agua que se secaba a medida que la sequía apretaba su agarre. Cada cacería era una prueba de habilidad y adaptabilidad, no de fuerza bruta. El Giganotosaurus conocía los ciclos de su mundo: cuándo atacar, cuándo esperar y cuándo ceder ante la marcha implacable del tiempo. En cada interacción, depredador y presa bailaban el antiguo ballet de la vida y la muerte, tejido en la esencia misma de este mundo perdido. Mientras el reinado del Giganotosaurus llegaba a su fin, el mundo bajo sus pies comenzó a cambiar de formas que ni el depredador más poderoso podía prever. Los bosques que antes eran conocidos, densos y llenos de vida, poco a poco se adelgazaron. Los árboles gigantes, como los pinos, cayeron por la sequía y las enfermedades. Los helechos se marchitaron bajo el sol implacable. Los ríos que antes serpenteaban por la tierra con seguridad, ahora se convertían en charcos cada vez más pequeños, con sus orillas agrietadas y secas. Cada estación se volvía más impredecible. Los ciclos que habían gobernado la vida durante eones se deshacían poco a poco. Por todo el continente, grandes campos volcánicos despertaron. Ceniza y gas se elevaron hacia el cielo, pintando el horizonte de morados y rojos oscuros. Cayeron lluvias ácidas, quitando los nutrientes de la tierra y deteniendo el crecimiento de las plantas. Las manadas de saurópodos, que antes eran el alimento principal de los grandes cazadores, disminuyeron en número, sus rutas de migración interrumpidas por extensiones de tierra estéril y pozos de agua envenenada. Con cada vez menos presas, el Giganotosaurus y sus parientes se extendieron más, sus siluetas delgadas e inquietas bajo un sol velado. Sin embargo, la extinción no fue un golpe único. Fue un ajuste lento e imparable, una sequía que duró más que la memoria, un invierno que nunca se descongeló del todo. En los cañones sombríos, un Giganotosaurus solitario se detuvo, sus fosas nasales buscando el olor de una presa que no llegaría. El hambre le carcomía los costados, pero siguió adelante, impulsado por instintos más antiguos que la propia tierra. Cerca de allí, una nidada de huevos yacía enterrada en la arena cálida. Solo unos pocos llegarían a eclosionar, y aún menos sobrevivirían al desafío de un mundo que se desmoronaba. Un rayo partió el cielo, provocando incendios forestales que se extendieron sin control por las llanuras. El humo se extendió por kilómetros, ahogando el aire y ocultando el débil sol. Hasta el viento parecía cansado, llevando semillas que nunca germinarían. En el silencio que siguió, los antiguos rugidos del Giganotosaurus se desvanecieron, reemplazados por el silencio de un mundo de luto. Algunos dicen que fue el veneno en la lluvia, otros la lenta inanición o el frío implacable que llegó desde el sur. Quizás fueron todas estas cosas.
una combinación perfecta de calamidades que se unieron para terminar una era. El registro fósil solo conserva las consecuencias, huesos enterrados en la roca, los últimos ecos de gigantes que una vez gobernaron con sombra y silencio. En este reino de finales, el Giganotosaurus se convirtió en un recuerdo grabado en piedra. Su mundo, vívido, brutal, hermoso, dio paso al amanecer de nueva vida, moldeado por las mismas fuerzas que causaron su caída, y así, bajo capas de ceniza y tiempo, el legado del cazador tirano esperó, en silencio, ser descubierto. Bajo el peso silencioso de eones, los huesos de Giganotosaurus dormían, sepultados en capas de roca y ceniza. En la profunda quietud, su historia esperaba no para ser descubierta por ojos curiosos, sino por los lentos procesos naturales que un día revelarían sus secretos. Milenios pasaron, la tierra se movió, los ríos abrieron nuevos caminos, y los huesos, una vez ocultos, se acercaron a la superficie con cada ciclo de erosión y renovación. En un mundo vacío de gigantes, solo la roca recordaba. Expuestas por el viento y la lluvia, vértebras como puentes antiguos se arqueaban desde el sedimento. Dientes aserrados y manchados por el hierro brillaban a la luz de la mañana, sus bordes aún lo suficientemente afilados como para susurrar sobre cacerías de hace mucho tiempo. Mandíbulas, enormes y curvas, yacían medio enterradas en tierra ocre, rodeadas de fragmentos de costillas y extremidades. Alrededor, la tierra misma se convirtió en un mosaico de memoria, huellas fosilizadas, impresas en el lodo que una vez fue blando, ahora piedra, trazando las rutas silenciosas de titanes desaparecidos. A través de las edades, carroñeros y pequeñas criaturas hicieron sus hogares en los huesos huecos. El musgo se arrastró sobre ellos, suavizando sus bordes, mientras las raíces se enroscaban a través de las cuencas oculares vacías, uniendo el pasado y el presente en un abrazo silencioso. A medida que el mundo cambiaba, estas reliquias perduraron, desgastadas pero intactas, un testimonio del imperio que una vez fue. En otros lugares esqueletos enteros yacían preservados a la sombra de antiguos lechos de ríos. Con cada movimiento de la tierra, nuevos segmentos emergían, una cola barriendo la piedra arenisca, un cráneo revelado en un acantilado. Cada fósil, único en su preservación, contaba una historia diferente, de lesiones y supervivencia, de competencia y triunfo, de vida en un mundo ahora perdido. En este reino de piedra, el legado de Giganotosaurus no solo se medía en huesos, sino en las pistas dejadas atrás. Arañazos en la superficie de un fémur hablaban de batallas con rivales. Patrones de crecimiento dentro del hueso revelaban el ritmo de las estaciones, el banquete y la hambruna que dieron forma a cada generación. Incluso la matriz de minerales, coloreada por aguas antiguas, registraba la química de un mundo desaparecido. Los fósiles silenciosos se convirtieron en archivos de la evolución. Con el tiempo, sus formas y estructuras inspirarían reconstrucciones. Cada vértebra, cada diente, una pieza de rompecabezas en el gran tapiz de la prehistoria. La curva de una garra, el barrido de una mandíbula, las proporciones de un cráneo, todo ofrecía vislumbres de la vida y el poder del tirano cazador. Ninguna mente pudo presenciar estas cosas tal como eran, pero las rocas recordaban, preservando ecos de movimiento, lucha y supervivencia. Mientras el sol se ponía sobre los campos de fósiles, las sombras se extendían por el suelo, imitando las formas de los gigantes que una vez caminaron aquí. Los huesos de Giganotosaurus, silenciosos y duraderos, continuaron dando forma a las historias de la Tierra. Su legado, escrito en piedra y tiempo, esperaba pacientemente el próximo capítulo, grabado no por manos vivas, sino por el implacable arte de la naturaleza misma.